le damos la más cordial bienvenida a cada oyente que ya está con nosotros conectado. Vamos a emprender el viaje por las páginas bíblicas y en esta oportunidad vamos a recorrer los capítulos 6, 7 y 8 del libro segundo de Reyes. Vamos entonces ya a emprender el viaje por las páginas bíblicas. Vamos a escuchar entonces el capítulo 6 de Segunda de Reyes. Escuchemos. Segunda de Reyes, capítulo 6. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: He aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga, y hagámonos allí lugar en el que habitemos. Y él dijo: Andad. Y dijo uno: Rogámoste que quieras venir con tus siervos. Y él respondió: Yo iré. Fuese pues con ellos, y como llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que derribando uno un árbol, cayósele el hacha en el agua, y dio voces diciendo: ¡Ay, Señor mío, que era emprestada! Y el varón de Dios dijo: ¿Dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo, y echólo allí, e hizo nadar el hierro. Y dijo: Tómalo. Y él tendió la mano y tomólo. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: En tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: Mira, que no pases por tal lugar, porque los siros van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y amonestándole, y guardóse de allí, no una vez ni dos. Y el corazón del rey de Siria fue turbado de esto, y llamando a sus siervos, díjole: ¿No me declararéis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: No, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu más secreta cámara. Y él dijo: Id, y mirad dónde está, para que yo envíe a tomarlo. Y fuele dicho: He aquí, él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo, y carros, y un grande ejército, los cuales vinieron de noche y cercaron la ciudad. Y levantándose de mañana el que servía al varón de Dios para salir, he aquí el ejército que tenía cercada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ¡Ay, señor mío, qué haremos! Y él le dijo: No hayas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: Ruégote, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del mozo y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los siros descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: Ruégote que hieras a esta gente con ceguedad. E hiriólos con ceguedad, conforme al dicho de Eliseo. Después les dijo Eliseo: No es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme, que yo os guiaré al hombre que buscáis. Y guiólos a Samaria. Y así que llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos, para que vean. Y Jehová abrió sus ojos, y miraron, y halláronse en medio de Samaria. Y cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo Eliseo: ¿Herirélos, padre mío? Y él le respondió: No los hieras. ¿Herirías tú a los que tomaste cautivo con tu espada y con tu arco? Pongan delante de ellos pan y agua, para que coman y beban, y se vuelvan a su señor. Entonces les fue aparejada grande comida, y como hubieron comido y bebido, enviólos, y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron cuadrillas de Siria a la tierra de Israel. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, juntó todo su ejército, y subió y puso cerco a Samaria. Y hubo grande hambre en Samaria, teniendo ellos cerco sobre ellos, tanto que la cabeza de un asno era vendida por 80 piezas de plata, y la cuarta de un cabo de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le dio voces, y dijo: Salva,
Rey, Señor mío. Y él dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te tengo de salvar yo? ¿Del alfolí o del lagar? Y díjole el rey, ¿qué tienes? Y ella respondió, esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues mi hijo y le comimos. El día siguiente yo le dije, da acá tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido su hijo. Y como el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro y llegó a ver el pueblo el saco que traía interiormente sobre su cabeza. Y él dijo, así me haga Dios y así me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, quedare sobre el hoy. Estaba a la sazón Eliseo sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos, y el rey envió a él un hombre, mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos, ¿no habéis visto cómo este hijo del homicida me envía a quitar la cabeza? Mirad pues, y cuando viniera el mensajero, cerrad la puerta, e impedidle la entrada. ¿No viene tras él el ruido de los pies de su amo? Aún estaba él hablando con ellos, y aquí el mensajero que descendía a él, y dijo, ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué tengo de esperar más a Jehová? Bueno, tenemos entonces este maravilloso capítulo, de verdad que estos capítulos que nos relatan la historia del profeta Eliseo son tan lindos, tienen tanto contenido para nuestra fe, para sustentar nuestra fe. Y en este capítulo 6 nos habla que los hijos de los profetas que estaban allí al entorno de Eliseo les comentaron al profeta que en el lugar donde estaban viviendo era un poco estrecho y que necesitaban pues ampliarlo un poco más, y les sugirieron que irían al Jordán para tomar allí vigas y allí pues hacer una ampliación al lugar donde ellos estaban habitando. A esta idea el profeta Eliseo dio el visto bueno, le dice, bueno, vayan. Pero alguno de estos jóvenes les dijo, mira, nosotros te rogamos que vengas con tus siervos. Y él aceptó la invitación de estos muchachos y se fue con ellos. Pero resulta que cuando ellos llegaron allí al Jordán, estaban cortando la madera que iban a usar para ampliar el lugar donde estaban morando, y ellos estaban derribando allí los árboles, y de repente se le cae el hacha en el agua a uno de estos jóvenes y grita diciendo, ay, Señor mío, y esto era prestado. ¿Y ahora cómo vamos a responder ante esta pérdida? Y Eliseo les pregunta, ¿y dónde cayó? Y él le muestra el lugar donde el hacha había caído. Y Eliseo cortó un palo y lo echa allí. Y ocurre otro milagro más. Qué manera, Dios, de usar a este hombre con tanta demostración de poder. Mi hijo, cuando escucha este relato, me dice, es que yo creo que Eliseo hizo un intercambio con Dios. Le entregó el palo para que en lugar del palo que se hundiera, pues saliera el hacha. Hizo allí un trueque con lo que conocemos como esto que narra la palabra de Dios, rompe toda ley de gravedad. Porque la ley de gravedad nos dice que hay algo que atrae al suelo todo lo que uno lanza hacia arriba. Y resulta que Eliseo entonces tira en el sitio donde había caído el hacha y sube algo tan pesado como es el hacha. Aquí, ¿qué pasó con la ley de gravedad aquí entonces? Rompió aquí en este acontecimiento sobrenatural. Por eso es un milagro, porque es algo que no tiene explicación ante la ciencia. Y el varón de Dios, pues, le hizo entregar el hacha al joven que lo había perdido. Le dijo, tómalo, y él extiende la mano y tomó el hacha que se había extraviado. Y sucedió entonces esta situación, de verdad que son cosas que nosotros nos hace confiar cada día más en Dios, en los mínimos cuidados, pues el Señor allí está proveyendo de las necesidades y dificultades por las cuales atravesamos.
Resulta que el rey de Siria tenía guerra contra el rey de Israel. ¿Qué sucedía aquí? Bueno, había enemistad. Joram tenía enemistad con Ben-Hadad. Y ellos consultaban con sus siervos y decían, bueno, en tal lugar y en tal lugar estará mi campamento. Y sucedía que el varón de Dios agarraba y le decía al rey de Israel, a Joram, mira, no pases por este lugar porque allí los sirios van a acampar. Y el rey de Israel envía entonces a aquel lugar donde el varón de Dios le había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y tal cual sucedía, conforme a la voz que el varón de Dios, que Eliseo le pronunciaba a Joram, no vayas para este lugar porque allí van a estar, y así él corroboraba enviando estos mensajeros que efectivamente lo que Eliseo le decía al rey era cierto. Y esto turbó el corazón de Siria, a tal modo que él llamó a todos sus siervos más cercanos y les hace la pregunta, ¿ustedes no me van a decir quién de nosotros acá está con el rey de Israel? ¿Quién es la persona que está dándole la información detallada de dónde nosotros vamos a atacar? Y el rey conoce la ubicación de nuestro ejército. Y uno de los siervos del rey de Siria le dice, no, sabes que no es así, señor mío, sino que hay un profeta en Israel, Eliseo, y este hombre le declara al rey de Israel todas las palabras que usted habla en secreto, en la cámara más secreta. Este profeta lo conoce y se lo comunica al rey de Israel. Y entonces, cuando el rey escuchó cuál era el hombre o quién era el hombre que causaba esta crisis del ejército, porque no lograban entonces atacar con efectividad al ejército de Israel, el rey le dice, mire, vayan a buscar a este hombre y lo prenden, me lo van a traer. Y uno le dijo, está en Dotán. Dieron la ubicación del profeta Eliseo y hasta allí envió el rey a Dotán. ¿Recuerdan Dotán? ¿Recuerdan que este lugar fue nombrado cuando José estaba buscando a sus hermanos? Efectivamente. Y allí en el ejército viene un gran ejército que vinieron de noche para sitiar la ciudad. Con esto que estaba haciendo el rey, enviando su ejército en la noche, estaba queriendo decir que iban a recibir o a caerle de sorpresa al profeta. Ellos no estaban tan convencidos de que Eliseo era capaz de anticipar su movimiento, así que se fueron de noche. Y el hecho de que Ben-Hadad, este rey, decidiera enviar un gran ejército, nos muestra que los sirios no estaban dispuestos a correr ningún riesgo alguno que se le escapara. Y acontece que se levantó de mañana y salió al que servía el varón de Dios, salió el siervo de Eliseo y le dice, Señor, aquí hay un gran ejército en la ciudad, gente de a caballo y de carros. Y el criado le dice, ay, Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué haremos? Y el profeta, con esa serenidad, con esa paz de los que le trabajan al Señor, de los que confían en el Señor, les dijo, tranquilo, no tengas miedos, esos miedos no te aborden, porque hay algo que tú no sabes, y es que son más los que están con nosotros que los que están con ellos, es decir, esos que vienen a prendernos, esos que vienen a tomarnos, que traen un gran ejército de caballos, de carros, no son en comparación a los que están de nuestro lado. Y allí Eliseo oró a Jehová y le expresó, Señor, te ruego que tú le abras los ojos a mi siervo para que él vea. Y Jehová escuchó el ruego de Eliseo y abrió los ojos de su criado y lo miró. Y he aquí que en el monte donde ellos estaban, allí en Dotán, eso estaba lleno de gente de a caballo y de carros y de fuego. Todos estaban alrededor de Eliseo. Y efectivamente, estos versículos que estamos acá
leyendo han sido una fuente de mucho consuelo para todo creyente de todas las distintas épocas, porque esto nos hace recordar lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 8:31, cuando expresó: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Qué lindo, ¿verdad? Qué manera del Señor manifestarse de una manera majestuosa. Cuando Elías oró, también le pidió a Dios que hiciera otros milagros, que hiciera ver otra dimensión. Eliseo entonces aquí nos da a entender cuánta grandeza. Y ya Eliseo había visto gente de a caballo, carros de fuego, porque recordemos que él pudo ver ese carro que tomó Eliseo. Y aquí Eliseo ora, el Señor escucha su petición y permite que este criado, que no sabemos quién es, no dice que sea Giezi, haya sentido el poder de Dios y que sus ojos hayan sido abiertos para ver con los ojos espirituales el poder de Dios, las huestes celestiales alrededor de sus siervos para defenderlos. Y luego que los sirios descendieron allí donde estaba Eliseo, Eliseo vuelve a orar a Jehová y le dice: Señor, yo te ruego que tú le des a esta gente que lo hieras con ceguera. Y el Señor escucha la oración de Eliseo y todo este ejército queda ciego conforme a la petición que Eliseo le había elevado a Dios. Después que Eliseo le dijo esto, el Señor, que los deja ciego, él les dice al ejército: mire, no es este el camino ni es esta la ciudad. Síganme y yo los voy a guiar al hombre que ustedes buscan. ¿Qué les parece? Él era el hombre que estaban buscando y él le dice: vamos, que yo les voy a llevar al hombre que ustedes están buscando, y los llevó a la capital del reino del norte, a Samaria. Y cuando ellos llegaron a Samaria, entonces Jehová le abre los ojos al ejército por petición de Eliseo. Qué comunión, hermanos, tenía este hombre, que oraba y el Señor inmediatamente daba respuesta. ¿Qué clase de siervo tenemos acá? Y Jehová abrió los ojos y miraron, y se dieron cuenta que estaban allí en la mera ciudad de Samaria, en el centro del reino, en la capital. Cuando el rey de Israel los hubo visto, cuando Joram los vio, le dijo a Eliseo: ¿qué quieres? ¿Que los mate, padre mío? Los mato. Y él le dijo: no los mates. ¿Tú matarías a los que tomaste cautivo con tu espada y con tu arco? No. Más bien ponle pan y agua para que ellos coman y beban y se vuelvan a sus señores. Y así hizo el rey, les preparó una gran comida y ellos comieron y bebieron y los envió de nuevo de regreso al reino de Siria. Y nunca más vieron bandas armadas de Siria en la tierra de Israel. Y esto que aconteció acá nos hace recordar a lo que el apóstol Pablo dice, que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Y si tuviere sed, dale de beber, porque ascuas de fuego acumula sobre su cabeza. Y aquí se pone en práctica este glorioso esta gloriosa recomendación de suplir las necesidades de nuestros enemigos. Después de todo este acontecimiento, nos dice que Ben-Hadad, el rey de Siria, volvió a reunir todo su ejército y subió para sitiar a Samaria. Vuelve el contraataque contra esta capital. ¿Y qué sucede? Que hubo una terrible hambre a consecuencia de que este lugar estaba sitiado. Nadie podía entrar, nadie podía salir. Y hubo tal hambre que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, un precio exorbitante. Y la cuarta parte de un estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Esto era una cosa terrible. Había acá un canibalismo tremendo. Y todo esto sucedió en Israel, y el rey de Israel, Joram, estaba pasando por el muro de la ciudad y halló a una mujer que estaba gritándole y le suplicó que él salva, rey mío. Y él le dijo: ¿por qué te voy a salvar yo? Que te salve Jehová. ¿De dónde yo te puedo salvar? ¿Del granero o del lagar? No puedo.
Y él le dijo el rey, ¿qué tienes? ¿Por qué estás gritando así? Y esta mujer le dice, mira, esta mujer que está acá me dijo, da a tu hijo y nos los vamos a comer y mañana vamos a comer el mío. Y es que lo que ella me pidió que hiciera, pues yo lo hice, cocinamos mi hijo y nos los comimos. Y al día siguiente yo le dije a ella, bueno, saca ahora a tu hijo para que nos comamos a tu hijo. Y ella lo ha escondido. Cuando el rey escuchó esta terrible palabra, el hombre rasgó sus vestidos en señal de luto y pasó así por el muro y el pueblo vio el cilicio que él traía sobre su cuerpo. Esto que está sucediendo precisamente en este capítulo es terrible, pero hermanos, no es otra cosa que el cumplimiento de la palabra de Dios. Dios y su palabra son inseparables, porque parte del castigo que Jehová pronunció sobre el pueblo de Israel era que ellos debían, miren una cosa tremenda, esto que está acá sucediendo, Jehová lo había dado a conocer por boca de Moisés en Deuteronomio capítulo 28, donde aparecen las maldiciones por la desobediencia, aparece este cuadro. En el versículo 52 nos dice, pondrás sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías. En toda tu tierra sitiará, pues, todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado, y comerás el fruto de tu vientre. ¿Quién es el fruto de tu vientre? Tus hijos, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio, en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. Esto que Jehová pronunció en el capítulo 28 de Deuteronomio, recordándole las maldiciones que traerían su desobediencia, se cumplió. Aquí está. Es un hecho. Por eso dice la palabra de Dios que el Señor no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Prometió bendiciones en cantidad, pero también maldiciones por la desobediencia y por haber pecado. Y aquí está el resultado de estas abominaciones que hizo Israel, donde se sumergió Israel, sus reyes, el pueblo. Aquí está el cumplimiento de la palabra del Señor. Y hay dos tipos de madres. Efectivamente, este capítulo nos da a conocer que hay dos tipos de madres. Las madres que son capaces de comerse a sus hijos y las madres que no. Aquí está. Este hombre, cuando vio este acontecimiento tan terrible, el rey juró por Dios que iba a buscar la cabeza de Eliseo, porque culpó a Eliseo de esta trágica situación cuando él era el representante monarca de este lugar y no estaba gobernando conforme a la orden del Señor. Y Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados también los ancianos del pueblo, y el rey envió a buscar a Eliseo con un hombre, pero antes de que el mensajero llegase a Eliseo, Eliseo le comentó a los ancianos, ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Miren esto. ¿Quién era el padre de Joram? Acab. ¿Y era homicida Acab? Por supuesto, no le estaba faltando el respeto al rey Acab, así tal cual él era. ¿Y quería Joram la cabeza de Eliseo? Claro. Y le dice, mira, pues cuando viniera el mensajero van a cerrar la puerta y van a impedirle que entre. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? Y estaba aún hablando con ellos, y efectivamente llega el mensajero del rey y le dice, ¿dónde ciertamente este mal de Jehová viene? ¿Para qué he de esperar más a Jehová? Aquí viene entonces esta respuesta a estas preguntas en el siguiente capítulo. ¿Qué manera Dios de usar a Eliseo de una manera tremenda?
De verdad que esa solicitud que él le había dado de la doble porción del espíritu de Elías, efectivamente había reposado sobre él, porque qué maneras este hombre de tener una conexión plena con Jehová de los ejércitos. Sigamos entonces el viaje y emprendemos ahora al capítulo 7 de Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 7. Dijo entonces Eliseo: Oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: Mañana a estas horas saldrá el seah de flor de harina 1 siclo, y 2 seas de cebada 1 siclo, a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuya mano el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios, y dijo: Si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: He aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y había 4 hombres leprosos a la entrada de la puerta, los cuales dijeron el uno al otro: ¿Para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasémonos al ejército de los siros. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Levantáronse pues en el principio de la noche para irse al campo de los siros, y llegando a las primeras estancias de los siros, no había allí hombre, porque el Señor había hecho que en el campo de los siros se oyese estruendos de carros, ruido de caballos y estrépito de grande ejército. Y dijéronse los unos a los otros: He aquí el rey de Israel ha pagado contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se habían levantado y huido al principio de la noche, dejando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campo como se estaba, y habían huido para salvar las vidas. Y como los leprosos llegaron a las primeras estancias, entráronse en una tienda, y comieron y bebieron, y tomaron de allí plata, y oro, y vestido, y fueron y escondiéronlo, y vueltos entraron en otra tienda, y de allí también tomaron, y fueron y escondieron. Y dijéronse el uno al otro: No hacemos bien, hoy es día de buena nueva, y nosotros callamos, y si esperamos hasta la luz de la mañana, nos alcanzará la maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Y vinieron y dieron voces a los guardas de la puerta de la ciudad, y declaráronles diciendo: Nosotros fuimos al campo de los siros, y he aquí que no había allí hombre, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campo como se estaba. Y los porteros dieron voces, y declaráronlo dentro en el palacio del rey. Y levantóse el rey de noche y dijo a sus siervos: Yo os declararé lo que nos han hecho los siros. Ellos saben que tenemos hambre, y han salido de las tiendas y escondidos en el campo, diciendo: Cuando hubieren salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo: Tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque ellos también son como toda la multitud de Israel que ha quedado en ella. También ellos son como toda la multitud de Israel que ha perecido. Y enviemos, y veamos qué hay. Tomaron pues 2 caballos de un carro, y envió el rey tras el campo de los siros, diciendo: Id y ved. Y ellos fueron, y siguiéronlos hasta el Jordán. Y aquí todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los siros habían arrojado con la premura. Y volvieron los mensajeros e hicieronlo saber al rey. Entonces el pueblo salió, y saquearon el campo de los siros, y fue vendido un seah de flor de harina por 1 siclo, y 2 seas de cebada por 1 siclo, conforme a la palabra de Jehová. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuya mano él se apoyaba, y atropellólo el pueblo a la entrada, y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios, lo que habló cuando el rey descendió a él. Aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey, diciendo: 2 seas de cebada por 1 siclo, y el seah de flor de harina será vendido por 1 siclo mañana a estas horas, a la puerta de Samaria. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios, diciendo: Aunque Jehová hiciese ventanas en el cielo, ¿pudiera hacer eso? Y él dijo: He aquí tú lo verás con tus ojos,
mas no comerás de ello. Y vínole así, porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. Bueno, ¿qué les parece la manera en que el Señor da respuesta a la oración de este fiel profeta? Dijo entonces Eliseo, oigan la palabra de Jehová. Así dijo Jehová. ¿Saben qué? Les traigo buenas nuevas, porque mañana, precisamente mañana a estas horas, saldrá a la venta una sea de flor de harina por un siclo y 2 seas de cebada por un siclo a la puerta de Samaria. Imagínense. Y se vendía, en el capítulo anterior leímos que el estiércol de paloma costaba 5 piezas de plata. Pero aquí estamos hablando de un producto de suma importancia como es la harina para la elaboración del pan. Y un príncipe cercano al rey de Israel, cuyo brazo el rey se apoyaba sobre él, es decir, era de alta estima, este hombre era un fiel asistente. Él tomó una actitud tan apática o incrédula y le dice a Eliseo, si Jehová hiciese ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y el profeta de una manera especial le dijo, he aquí tú lo verás con tus ojos, pero no vas a comer de ello. Qué manera, hermanos. Cada vez que nosotros nos adentramos a la personalidad de estos hombres de Dios, de estos grandes baluartes de Dios, nos damos cuenta con qué respaldo el Señor. Cada palabra que pronunciaban tenía tanta eficacia, tanta validez, y eso era el continuo acercamiento que tenían estos varones de Dios para hacer la voluntad de Dios. Y sucede entonces que a la entrada de la puerta habían 4 hombres leprosos. Esta historia me parece tan linda. Y recuerdo que en una oportunidad el apóstol Miguel Rodríguez, predicando sobre un tema así, tomó a estos hombres como ejemplo. Y qué lindo, estos hombres estaban totalmente condenados a la muerte. Ellos estaban allí a la entrada de la puerta, estos 4 hombres leprosos. Y ellos se dijeron unos a otros, ¿para qué? ¿Para qué vamos a estar acá hasta que nos muramos? No. Mejor vamos, si trataremos de entrar a la ciudad por el hambre que hay, pues vamos a morir en ella. Y si nos quedamos aquí, pues también vamos a morir. Entonces, aquí podemos resumir. Ellos se sintieron que estaban entre la espada y la pared. Y toman la iniciativa de pasar por el campamento de los sirios que habían sitiado la ciudad de Samaria. Y ellos nos dirán, si ellos nos permiten vivir, bueno, está bien. Y si nos dan la muerte, bueno, ¿qué más? Moriremos. Total, no tenemos nada que perder. Pero dentro de la ciudad vamos a morir de hambre. Quedándonos aquí en la entrada de la ciudad, pues también vamos a perecer. Así que vamos a mejor a ver qué hay en el campamento de los sirios, a ver qué podemos encontrar. Si nos matan, pues que nos maten. Y si nos dan vida, si nos permiten vivir, pues no es mucho lo que nos toca vivir porque estamos leprosos. Ellos se levantaron al anochecer para ir allí al campamento de los sirios, y cuando ellos llegaron a la entrada del campamento de los sirios, se encontraron con una tremenda sorpresa. Resulta que estaba todo desocupado, no había ni un hombre allí. ¿Qué sucedió? ¿Por qué no había ningún hombre en el campamento de los sirios? Era que Jehová había hecho que en el campamento de los sirios ellos escucharan estruendos de carros, ruidos de caballos, estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros, el rey de Israel ha tomado a sueldo para nosotros los reyes de los heteos y los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Es decir, el rey de Israel ha alquilado a los demás reyes para atacarnos. Y ellos comenzaron a escuchar todo este ruido que les dio a entender que estarían atrapados, que tenían el hacha puesta sobre la raíz. Y miren cómo trabaja Dios, de qué manera el Señor está trabajando. Por eso cuando hay un himno que dice, cuando Dios queda en silencio, Él está trabajando.
y miren que estos hombres que estaban sitiando la ciudad de Samaria escucharon todos estos ruidos que les dio a entender que ellos pronto perecerían, y entonces escaparon para salvar sus vidas, dejaron todo. No les dio tiempo de recoger absolutamente nada. Y resulta que ellos huyeron allí al anochecer. Y precisamente al anochecer los leprosos emprendieron el camino para la ciudad, para el lugar donde estaban los sirios acampando. Ellos abandonaron sus tiendas, abandonaron sus caballos, sus asnos. El campamento estaba como estaba. Ellos habían huido todo, habían dejado todo, comida, todo, para salvar sus vidas, porque bueno, ¿qué tiene más valor que nuestra vida? Pues nada. Y cuando los leprosos llegaron allí, a la entrada del campamento, y comenzaron a hurgar en las tiendas, y comieron, y bebieron, y tomaron para ellos plata, y oro, y vestido, y fueron y escondieron eso como un botín, y volvieron y entraron a la otra tienda, y allí se dieron cuenta que también estaban allí a plenitud, no había nadie que los detuviera. Y ellos se sintieron mal, hubo algo en ellos que ellos se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Esto que hoy nos ha pasado, esto es una buena nueva, y nosotros estamos aquí callados y comiendo y regocijándonos con este bien. Y si esperamos hasta el amanecer, nos va a alcanzar la maldad. Mejor no, mejor vayamos y digámosle esta buena noticia allí a la casa del rey. Miren qué manera como Dios usa, hermano. Usted se da cuenta de todo esto que el Señor fue organizando, fue tejiendo esto. Estos 4 hombres sentenciados a muerte, al verse ya entre la espada y la pared, se dirigen. Ellos piensan que casualidad. No, el Señor los dirige para allá. Y se dan cuenta que estaban solo ese campamento, y cuánta comida y cuánta riqueza y cuánto botín, cuántas bestias a la disposición. Y ellos se dieron cuenta que eso no podían callarlo, tenían que compartirlo, y se fueron y gritaron a la gente de la guarda que estaba a la puerta de la ciudad y les dijeron, diciendo: mire, nosotros fuimos al campamento de los sirios y aquí no había nadie, no hay voz de hombre, sino hay solamente caballos, asnos, y el campamento está intacto. Todo está allí para aprovechar este botín. Y los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey. Y se levantó el rey de noche y le dijo a los siervos: yo os declararé que ¿qué nos han hecho los sirios? Ellos saben que nosotros tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo para hacernos una trampa, y luego ellos nos van a tomar vivos y van a entrar a la ciudad. Miren la manera de este rey de negarse a la posibilidad de que efectivamente Dios había hecho algo diferente, les había permitido sobrevivir, el Señor extendiéndole el cetro de misericordia para que ellos recapacitaran y entendieran que en ningún otro hay salvación, sino en Jehová de los ejércitos. Ellos adoraban a los dioses, y de los dioses nada bueno sacaban, no había beneficio. Y entonces respondió uno de sus siervos al rey y le dijo: mire, vamos ahora a tomar 5 caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también se van a morir con la multitud de Israel que ya ha perecido. Y vamos a enviar, y vamos a ver, pues no perdemos nada, vamos a enviar solamente 5. Y ellos tomaron a 2 caballos de un carro, y envió el rey al campamento de los sirios, y vieron, y ellos fueron y siguieron hasta el Jordán, y se dieron cuenta que en el camino habían vestidos tirados, habían enseres, que los sirios pues se les habían caído por la premura de huir del campamento. Y los mensajeros, al ver esto, se lo fueron a contar al rey. Y entonces el pueblo salió, abrieron las puertas. Imagínense cuánto tiempo estuvieron allí padeciendo de cuánta hambre, al extremo de llegar al canibalismo. Y el pueblo, al abrir la puerta de la ciudad, esto fue algo tremendo. Saqueó el campamento de los sirios y fue vendido un seah de flor de harina por 1 siclo
y 2 seas de cebada por un ciclo, tal cual la boca del profeta lo había hablado. Pero el rey puso a la puerta de la ciudad aquel hombre, aquel príncipe, en donde él se apoyaba, un hombre de alta confianza, y este hombre lo atropelló el pueblo a la entrada, y murió, tal cual el Señor lo había pronunciado por boca del profeta Eliseo. Eliseo le había dicho: tus ojos lo verán, pero tú no vas a comer. Y efectivamente, mire, el rey le dio la orden que se quedara parado allí en la entrada de la puerta, y al abrir estas puertas el pueblo salió tan desesperado, tan hambriento, que fue arrollado y murió. Aconteció entonces que de la manera que el varón de Dios le había hablado al rey diciendo que esto iba a suceder así, fueron vendidos por un ciclo a la mañana a estas horas a la puerta de Samaria. Efectivamente, todo lo que Eliseo había dicho, hermano, tuvo fiel cumplimiento. El Señor armó todo de una manera especial. No fue casualidad que los sirios temieran a los ruidos que Jehová le había dado. No fue casualidad que estos 4 leprosos decidieran pasar a explorar qué pasaría si los sirios le daban comida y podían vivir, y si los mataban, bueno, favor le hacían porque ya estaban sentenciados a muerte. Y tampoco fue casualidad que estos 4 leprosos, una vez que estaban en el campamento comiendo, bebiendo, saturados de tantas bendiciones que habían hallado en ese campamento, sintieran remordimiento y fuesen a informar al rey lo que ellos habían encontrado. No fue casualidad. El Señor todo lo había armado de una manera especial. Entonces, aquel hombre quien había respondido, quien le había dicho al varón de Dios, si Jehová hiciese ventanas en el cielo, pudiera hacer esto, limitando el poder majestuoso de Dios. Y cuando el siervo le pronunció que no comería, sus ojos lo verían, pero que no comería, así sucedió, porque el pueblo pues lo atropelló a la entrada y murió. Qué triste es cuando nosotros no creemos a la palabra de Dios, morimos sin la esperanza de vida y no saboreamos las bendiciones que el Señor nos quiere entregar. Este hombre, de una manera tan atrevida, puso en duda el poder de Dios. ¿Cómo va a decir que aunque Dios abra ventanas en los cielos, Él va a hacer esto? El Señor es todopoderoso y en horas cambió esta trágica hambruna en abundancia, porque así es la misericordia de nuestro Dios. Qué lindo es habitar confiadamente debajo de las alas del Señor. Después, cómo cambió en menos de lo que ellos esperaban la terrible situación de hambruna a este pueblo. Así de maravilloso, así de glorioso es nuestro amado Dios, misericordioso en gran manera. Seguimos viajando entonces, seguimos avanzando por las gloriosas páginas del libro de Segunda de Reyes y seguimos adelantando y avanzamos al capítulo 8. Seguimos viendo las historias del profeta Eliseo, son tan lindas. Todo es tan lindo, hermano. Qué temple, qué manera, qué personalidad este siervo de Dios. ¿Había sido bien instruido por el profeta Elías? Nos parece que sí. Escuchemos. Segunda de Reyes, capítulo 8. Y habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo había hecho vivir, diciendo: levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde pudieres, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá también sobre la tierra 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y partióse ella con su familia, y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Y como fueron pasados los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después salió para clamar al rey por su casa y por sus tierras. Y había el rey hablado con Giezi, criado del varón de Dios, diciéndole: ruégote que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y contando él al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí la mujer a cuyo hijo había hecho vivir, que clamaba al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giezi: rey, señor mío, esta es la mujer, y este es su hijo, al cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó.
Entonces el rey le dio un eunuco, diciéndole: hazle volver todas las cosas que eran suyas, y todos los frutos de la tierra desde el día que dejó el país hasta ahora. Eliseo se fue luego a Damasco, y Ben-Hadad, rey de Siria, estaba enfermo, al cual dieron aviso, diciendo: el varón de Dios ha venido aquí. Y el rey dijo a Hazael: toma en tu mano un presente, y ve a recibir al varón de Dios, y consulta por él a Jehová, diciendo: ¿tengo de sanar de esa enfermedad? Tomó pues Hazael en su mano un presente de todos los bienes de Damasco, 40 camellos cargados, y saliólo a recibir. Y llegó, y púsose delante de él, y dijo: tu hijo Ben-Hadad, rey de Siria, me ha enviado a ti, diciendo: ¿tengo de sanar de esta enfermedad? Y Eliseo le dijo: ve, dile, seguramente vivirá. Empero Jehová me ha mostrado que él ha de morir ciertamente. Y el varón de Dios le volvió el rostro afirmadamente, y estúvose así una gran priesa. Y lloró el varón de Dios. Entonces díjole a Hazael: ¿por qué llora mi señor? Y él respondió: porque sé el mal que has de hacer a los hijos de Israel. A sus fortalezas pegarás fuego, y a sus mancebos matarás a cuchillo, y estrellarás a sus niños, y abrirás a sus preñadas. Y Hazael dijo: ¿por qué? ¿Es tu siervo perro que hará esta gran cosa? Y respondió Eliseo: Jehová me ha mostrado que tú has de ser rey de Siria. Y él se partió de Eliseo y vino a su señor, el cual le dijo: ¿qué te ha dicho Eliseo? Y él respondió: díjome que seguramente vivirá. El día siguiente tomó un paño vasto y metiólo en agua y tendiólo sobre el rostro de Ben-Hadad, y murió, y reinó Hazael en su lugar. En el 5º año de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, y siendo Josafat, rey de Judá, comenzó a reinar Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. De 32 años era cuando comenzó a reinar, y 8 años reinó en Jerusalén. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque una hija de Acab fue su mujer, e hizo lo malo en los ojos de Jehová. Con todo eso, Jehová no quiso cortar a Judá, por amor de David su siervo, como le había prometido darle lámpara de sus hijos perpetuamente. En su tiempo se rebeló Edom de debajo de la mano de Judá, y pusieron rey sobre sí. Joram por tanto pasó a Seir, y todos sus carros con él, y levantándose de noche hirió a los idumeos, los cuales le habían cercado, y a los capitanes de los carros, y el pueblo huyó a sus estancias. Sustrájose no obstante Edom de debajo de la mano de Judá hasta hoy. Rebelóse además Limna en el mismo tiempo. Lo demás de los hechos de Joram y todas las cosas que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Joram con sus padres, y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David, y reinó en lugar suyo Ocosías, su hijo. En el año 12 de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, comenzó a reinar Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. De 22 años era Ocosías cuando comenzó a reinar, y reinó 1 año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri, rey de Israel. Y anduvo en el camino de la casa de Acab, e hizo lo malo en ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque era yerno de la casa de Acab. Y fue a la guerra con Joram, hijo de Acab, a Ramot de Galaad, contra Hazael, rey de Siria. Y los siros hirieron a Joram. Y el rey Joram se volvió a Jezreel para curarse de las heridas que los siros le hicieron delante de Ramot, cuando peleó contra Hazael, rey de Siria. Y descendió Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, a visitar a Joram, hijo de Acab, en Jezreel, porque estaba enfermo. Bueno, llegamos entonces al capítulo 8 de Segunda de Reyes. El rey devuelve sus posesiones a esta mujer sunamita, pues Eliseo habla con aquella mujer que no se conoce el nombre, pero sí el gran gesto de amor que tuvo con el siervo de Dios al construirle una habitación donde tenía silla, mesa, lámpara, su cama, y el siervo de Dios, agradecido, pues le da la palabra de parte de Jehová que ella tendría un hijo. Más adelante vimos cómo por medio del poder de Dios este niño regresa a la vida,
Y esta mujer vuelve a entrar acá en escena, pues ella había hecho vivir. Ella se levanta y le dice a toda su casa que se va a vivir donde ella pueda, porque Jehová había llamado al hambre, y ella huye de Israel. Ante esta situación del hambre, ella huye dejando sus posesiones y todo. Esto es normal, típico, ¿verdad? Aún los animales nos dan enseñanza. Cuando hay un lugar que escasea la comida, pues los animales emigran para poder sobrevivir. Y esto le pasó a esta mujer. Aunque era rica, notó el impacto de la hambruna que estaba suscitada en Israel y ella huye. Y la mujer, cuando ella ve, ella se levanta y ella le hizo como el hombre, el varón de Dios le dijo, ya se fue, regresa con su familia, porque ella había vivido en la tierra de los filisteos 7 años. 7 años estuvo viviendo como extranjera en tierra de los filisteos y ella regresa. Ya habían pasado los 7 años y ella regresa de la tierra de los filisteos y vuelve entonces a su casa, pero va a implorarle al rey por su casa y por las tierras que ella había dejado. Y el rey había hablado con Giezi. Aquí entra en escena Giezi. Podemos decir que aquí estaba Giezi leproso. Bueno, no nos dice la palabra si aquí Giezi seguía leproso o fue antes de la lepra de Naamán. En realidad no nos dice, pero dice que el criado del varón de Dios, él le dice, te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Una vez que ella encuentra al criado del profeta, ella quería estar al tanto de todas las bondades que Dios había hecho por mano del profeta Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, porque todo esto lo estaba narrando, viene la mujer a la mujer que le había dado hospedaje a Eliseo, precisamente de quien él estaba hablando, del acontecimiento que Eliseo había hecho vivir a este muchachito muerto. Ella entra en escena y ella le dice, esta es la mujer, precisamente, Señor mío, esta es la mujer y este es el hijo que está aquí, a quien el profeta Eliseo le devolvió la vida. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó con mayor lujo de detalle. Y entonces esto el rey consideró, ordenó a un oficial de la corte que le hiciese volver todas las cosas que eran de esta mujer y todos los frutos de sus tierras desde el día que ella dejó del país hasta ahora, como lo revelaba la palabra del Señor. Y esta mujer entonces, después de vivir 7 años como extranjera en el país de los filisteos, retorna a Israel y el rey pues le hace consideración y le devuelve todo, incluyendo el costo de los frutos que había generado durante esos 7 años su casa, sus tierras. Y aquí llegamos al versículo 7. Eliseo se fue a Damasco. Damasco es la capital de Siria y Nínive es la capital de Asiria, no nos confundamos, ¿ok? Siria, la capital es Damasco, Asiria es la capital Nínive. Y él era el rey Ben-Hadad, el que estaba gobernando en Siria, y él estaba enfermo. Cuando le dieron aviso a él, le dijeron al rey Ben-Hadad, mira, el varón de Dios ha venido aquí. Y cuando el rey Ben-Hadad se enteró, él envió a su siervo Asael, le dijo, mira, toma un presente y ve a recibir al varón de Dios y consulta por él a Jehová y le pregunta si yo voy a sanar de esta enfermedad. Este encuentro que tuvo Asael con Eliseo es tremendo, de verdad. Qué calibre, qué poder, qué capacidad Dios le dio a este hombre. Porque cuando Asael lleva el presente a Damasco allí, imagínense, le lleva 40 camellos cargados y fue al encuentro del profeta Eliseo. Y cuando él llega, se puso delante del profeta y él le dice, tu hijo Ben-Hadad, rey de Siria, me ha enviado a ti para que te preguntes si él va a sanar de la enfermedad. Recordemos que esto era una práctica muy común, que los reyes y las personas de alto cargo enviaran a preguntar
a los dioses o a un profeta qué sería de su futuro. Esto era muy común. Y el rey pues estimaba a Eliseo a tal punto pues que Eliseo estuvo allí en Damasco. Y cuando nos damos cuenta qué sucede acá, Eliseo lo ve y le dice, dile que seguramente él va a sanar. Sin embargo, hace aquí un paréntesis, Jehová me ha mostrado que él morirá ciertamente. Y el varón de Dios miró fijamente a Asael y estuvo así, a tal punto que Asael se ruborizó. Y Eliseo comenzó a llorar. Miren esto que Dios, el alcance que tenía Eliseo ante la presencia de Dios. Eliseo, a través de los ojos de Asael, el Señor le mostró imágenes que pasarían en un futuro. Esto del profeta Eliseo es tremendo, hermano. Tiene una amplitud demasiado elevada. Eliseo lo ve, le dice, ¿por qué llora mi señor?, le pregunta a Asael, porque él, al contemplar fijamente los ojos de Asael y el Señor otorgarle la capacidad de mostrarle el futuro, miren, esto va más allá. Esto es una cosa impresionante que nos revela la palabra de Dios en la vida del profeta. Y yo me quedo sorprendida cuando él ve todo lo que iba a pasar, a tal punto que él comienza a llorar. El profeta se ve sensible ante el futuro de su pueblo y le dice, Dios me ha mostrado el mal que tú le vas a traer a los hijos de Israel. A sus fortalezas las vas a quemar, a sus jóvenes los vas a matar a espada, y vas a estrellar a sus niños, y le vas a abrir el vientre a las mujeres que estén embarazadas. Miren, todas estas imágenes Dios se la permitió ver a través de los ojos en Asael. Qué tremendo, hermano. Y Asael le dijo, ¿qué es tu siervo? ¿Es que crees que es un perro que haga tantas terribles cosas? Y Eliseo le dijo, Jehová me lo ha mostrado, que tú serás rey de Siria. Y Asael se fue y llegó a su señor y le dijo, ¿qué te ha dicho Eliseo? Y él le respondió las palabras que el profeta Eliseo le había dicho. Mira, me dijo que seguramente vas a sanar. Pero al día siguiente este hombre agarró un paño, lo sumergió en agua y con eso, esa fue la herramienta que usó para matar al rey Ben-Hadad de Siria. Murió así y él entonces subió al poder. Fue el arma que aniquiló al rey Ben-Hadad. ¿De qué manera? Sin sangre, sin mayor arma. Tomó el paño ahogado, inmediatamente al ponerlo sobre el rostro, sobre la nariz de este rey, muere. 2 minutos suficientes y ya el hombre estaba muerto. Y nos hace entonces aquí, nos regresa nuevamente a la historia de Judá, cuando dice que en el 5º año de Jorán, el hijo de Acab, el rey de Israel, y siendo Josafat el rey de Judá, él comenzó a reinar entonces Jorán, hijo de Josafat, rey de Judá. Y nos tendemos un poco a confundir, pero esto sucedió porque recordemos que Josafat emparentó con el reinado del norte, y por eso vemos nombres iguales. Josafat reina el hijo cuyo nombre era Jorán. Jorán era hijo de Acab, que pasaba a ser entonces tío de este Jorán. Así que eso es un poquito de arroz con mango, pero es todo por la imprudencia de Josafat de haberse acercado a estos reyes. Y tenía 32 años precisamente cuando comenzó a reinar allí en Jerusalén, y solamente reinó 8 años, pero él estuvo tan sumergido en el camino de los reyes de Israel, en el pecado, en la casa de Acab, porque bueno, recordemos que la hija de Acab, Atalía, fue su mujer, fue la mujer de Jorán, y él hizo lo malo a los ojos de Jehová. ¿Se dan cuenta qué de tragedias le trajo esta unión a la parte del sur en Judá? Terrible. Entonces Jehová, con todo y esto, que Jorán se contaminó al casarse con Atalía y al practicar todas las asquerosidades del rey del norte, con todo y esto,
Jehová por misericordia, por amor a David su siervo, porque él le había jurado a David que le iba a dar lámpara perpetua allí a través de sus hijos en el reinado. Y bueno, en el tiempo que se rebeló el rey Edom contra el rey de Judá, pusieron rey sobre ellos, y Joram, por tanto, se fue a Zair y todos sus carros con él, y levantándose de noche, él atacó a los edomitas, a los que habían sitiado, y los capitanes de los carros y el pueblo se fue a sus tiendas. Sin embargo, Edom se libertó del dominio de Judá hasta hoy. Y también se le rebeló Libna en el mismo tiempo, se levantaron estos por enemigos de Judá. Entonces, todos los hechos de Joram y todo lo que él hizo, nos dice la palabra de Dios, que están escritos en las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Joram con sus padres, y pues fue sepultado en la casa de David, en la ciudad de David su padre. Y reinó Ocosías. ¿Quién era Ocosías? Era hijo de Joram, hijo de Atalía, que pasaba a ser nieto del malvado Acab. En el año 12 de Joram, hijo de Acab, que era tío de Ocosías, el rey de Judá, esto es un enredito de contacto, pero no se enreden tanto. El rey de Israel comenzó a reinar entonces Ocosías, el rey de Judá, que era nieto de Acab. Tenía 22 años cuando comenzó a reinar Ocosías, y reinó solamente un año en Jerusalén. Y el nombre de su mamá fue la malvada Atalía. Atalía era el genérico de Jezreel, porque sencillamente era su madre. Ella era hija de Omri, el rey de Israel. Y esta estuvo en el camino de la casa de Acab. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque él era el yerno de la casa de Acab. Ahí está el peligro de emparentar con gente malvada. Y él fue a la guerra con Joram, hijo de Acab, a Ramot de Galaad, contra Hazael, porque ya estaba Hazael reinando en Siria, y los sirios hirieron a Joram. ¿Quién era Joram? El hijo de Atalía. Y el rey Joram se volvió a Jezreel para curarse de las heridas de los sirios. Le hicieron frente a Ramot, cuando peleó contra Hazael, el rey de Siria. Y pues descendió entonces Ocosías, hijo de Joram. Aquí aparece el otro Joram, esto es un enredo. Joram era el rey del norte, hijo de Acab, y el Joram del sur era el hijo de Josafat, que estaba allí gobernando, era rey de Judá. Y entonces Ocosías, hijo de Joram, era rey de Judá, y él fue a visitar Ocosías fue a visitar a Joram, que eran familia, hijo de Acab, porque se dio cuenta que estaba enfermo a causa de las heridas que le había producido la guerra contra los sirios, cuyo encargado era el rey Hazael. Y bueno, de esta manera concluimos entonces los 3 capítulos del día de hoy.